Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y positividad. Como siempre me emociona muchísimo compartir con ustedes. Y hoy, tengo un tema que me encanta. Hoy vamos a hablar de algo que nos concierne a todos, algo que buscamos constantemente, algo que nos hace sentir vivos. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la felicidad. Y no cualquier felicidad, sino la felicidad radiante, esa que se nota a kilómetros de distancia, esa que te hace sentir que el mundo es un lugar maravilloso. Y para ser más específicos, vamos a desentrañar los secretos de la alegría de una persona que admiro muchísimo, la talentosísima y siempre sonriente Demet Özdemir. Sí, la mismísima. ¿A quién no le encanta ver a Demet en pantalla? Es que irradia una energía que es contagiosa. Siempre la vemos sonriendo, brillando, transmitiendo una positividad increíble. Y todos nos preguntamos: ¿cuál es su secreto? ¿Cómo logra mantenerse tan feliz y optimista? Pues aquí estamos para averiguarlo. He investigado, he analizado, he recopilado información y estoy lista para compartirlo todo con ustedes. Vamos a descubrir los secretos que, al parecer, la ayudan a mantenerse en un estado de felicidad y bienestar constante. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de alegría, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de temas súper interesantes, motivacionales y sobre todo, positivos. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Vamos, únanse a la familia. Me encantaría tenerlos por aquí. Suscríbanse ahora mismo. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, arrancamos. Vamos a sumergirnos en el maravilloso universo de Demet Özdemir y descubrir cómo esta actriz turca, que ha conquistado corazones en todo el mundo, logra mantener esa sonrisa y ese brillo en sus ojos. ¿Listos? ¡Vamos allá! El primer punto que quiero destacar y que considero fundamental es la importancia de la autenticidad. Demet parece ser una persona que vive de acuerdo a sus valores y creencias. Se muestra tal cual es, sin máscaras, sin pretensiones. La autenticidad es la base de la felicidad. Cuando nos permitimos ser nosotros mismos, sin tratar de encajar en moldes ajenos, liberamos una energía increíble. Nos aceptamos, nos queremos y por ende somos capaces de irradiar esa felicidad que tanto admiramos. Pero, ¿qué significa realmente ser auténtico? Ser auténtico va más allá de simplemente ser uno mismo, implica una profunda conexión con nuestro ser interior, con nuestras creencias, nuestros valores y nuestros deseos más profundos. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y de validación interna, donde la aprobación externa deja de ser la brújula que guía nuestras decisiones. Cuando somos auténticos nos permitimos ser vulnerables, mostrar nuestras imperfecciones y aceptar que no siempre seremos perfectos. Nos liberamos de la necesidad de complacer a los demás y nos enfocamos en vivir una vida que sea coherente con lo que realmente somos. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Además, la autenticidad nos da la libertad de expresarnos libremente sin miedo al juicio o a la crítica. Nos empodera para tomar decisiones que estén alineadas con nuestros sueños y metas, y nos permite vivir una vida más plena y satisfactoria. En el caso de Demet, su autenticidad se manifiesta en su forma de ser en las entrevistas, en sus redes sociales y en la forma en que aborda sus roles. Parece ser una persona que no teme mostrar su lado más humano, lo cual la hace más cercana y empática para sus seguidores. Otro aspecto crucial que parece ser un pilar en la vida de Demet es su pasión por su trabajo. La vemos entregada a cada papel, siempre esforzándose por dar lo mejor de sí. Trabajar en lo que te apasiona es un regalo. Te levantas cada día con motivación, con ganas de aprender, de crecer. La pasión nos impulsa, nos da energía, nos llena de vida. Y por supuesto el éxito profesional, el reconocimiento por tu trabajo, también contribuye a la felicidad. Pero ojo. La felicidad no depende solo del éxito, sino de la pasión que le pones a lo que haces. Pero, ¿cómo identificamos nuestra pasión y cómo la cultivamos? Encontrar nuestra pasión puede ser un proceso de exploración y autodescubrimiento.
Implica experimentar con diferentes actividades, explorar nuestros intereses y prestar atención a lo que nos hace sentir más vivos y energizados. La pasión no siempre se manifiesta de forma inmediata, a veces se necesita tiempo y dedicación para desarrollarla. Una vez que identificamos nuestra pasión, es importante cultivarla y nutrirla. Esto implica dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar nuestras habilidades, aprender continuamente y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. La pasión no solo nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos, sino que también nos da un sentido de propósito y de significado en la vida. Nos ayuda a superar los desafíos y a mantenernos motivados incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En el caso de Demet, su pasión por la actuación es evidente en su dedicación y compromiso con su trabajo. Se involucra en cada proyecto con entusiasmo y busca constantemente mejorar y crecer como actriz. Esta pasión es lo que le permite conectar con el público y transmitir emociones auténticas a través de sus personajes. La pasión es el motor que impulsa a Demet a superar obstáculos y a alcanzar sus metas. Además, Demet parece tener una actitud positiva ante la vida. Esto no significa que siempre esté sonriendo, que nunca tenga problemas. Todos tenemos momentos difíciles. Pero una actitud positiva implica afrontar los desafíos con optimismo, aprender de las experiencias, buscar el lado bueno de las cosas, y sobre todo, tener una mentalidad de crecimiento. Creer en ti mismo, en tus capacidades, en la posibilidad de superar cualquier obstáculo, es fundamental para mantener la alegría. Es como tener un escudo contra las malas vibraciones. Pero, ¿cómo cultivamos una actitud positiva? La actitud positiva no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se puede desarrollar y fortalecer con la práctica. Implica entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de las dificultades. Algunas estrategias para cultivar una actitud positiva incluyen: practicar la gratitud, rodearnos de personas positivas, evitar el pesimismo y las quejas, aprender de nuestros errores y enfocarnos en las soluciones en lugar de en los problemas. También es importante cuidar nuestra salud física y mental, ya que el bienestar físico y emocional están estrechamente relacionados con nuestra actitud. Una actitud positiva nos permite afrontar los desafíos con mayor resiliencia y optimismo, lo cual nos ayuda a superar los obstáculos y a alcanzar nuestras metas. Nos permite ver las oportunidades en medio de las dificultades y a mantener una perspectiva más equilibrada y realista. En el caso de Demet, su actitud positiva se refleja en su capacidad para mantener la calma y el optimismo incluso en situaciones difíciles. Es una persona que parece enfocarse en las soluciones, en aprender de sus experiencias y en encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Esta actitud le permite afrontar los desafíos con mayor fortaleza y a mantener una actitud resiliente frente a la adversidad. La actitud positiva es el combustible que impulsa a Demet a seguir adelante y a mantener una perspectiva optimista sobre la vida. Un factor importante es su cuidado personal. Parece que Demet se preocupa por su bienestar físico y mental. Esto incluye seguramente una alimentación saludable, ejercicio regular, y probablemente, alguna práctica de relajación o meditación. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente es esencial para sentirnos bien. Cuando nos sentimos bien por dentro, se refleja en nuestro exterior. Es una conexión directa. El autocuidado es una forma de amor propio, y el amor propio es un ingrediente clave para la felicidad. No lo olviden. Pero, ¿cómo podemos integrar el cuidado personal en nuestras vidas? El cuidado personal no es un lujo sino una necesidad. Implica dedicar tiempo y esfuerzo a cuidar de nuestra salud física y mental. Algunas prácticas de autocuidado incluyen: dormir lo suficiente, alimentarnos de forma saludable, hacer ejercicio regularmente, practicar la relajación o la meditación, y dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos relajen. El autocuidado también implica establecer límites saludables, aprender a decir no a las cosas que no nos benefician, y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, nos sentimos más energizados, motivados y capaces de afrontar los desafíos de la vida. También nos ayuda a desarrollar una mayor autoestima y a sentirnos más conectados con nuestro ser interior. En el caso de Demet, su cuidado personal se refleja en su apariencia física y en su bienestar general. Se preocupa por mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, y parece priorizar su salud física y mental.
El autocuidado es un pilar fundamental para la felicidad y el bienestar de Demet, y un ejemplo a seguir para todos nosotros. Otro aspecto que me llama mucho la atención, y que considero fundamental, es la importancia que Demet le da a sus relaciones personales ***. La vemos rodeada de amigos, de familiares, de personas a las que quiere y que la quieren. Las relaciones significativas, el amor, la amistad, son una fuente inagotable de alegría y apoyo. Tener personas en quienes confiar, con quienes compartir tus alegrías y tus tristezas, es un tesoro invaluable. La conexión humana es vital para nuestro bienestar emocional. Pero ¿cómo podemos construir y cultivar relaciones significativas? Las relaciones significativas son esenciales para nuestro bienestar emocional y social. Implican establecer conexiones profundas y duraderas con las personas que nos rodean, basadas en la confianza, el respeto, el amor y el apoyo mutuo. Para construir y cultivar relaciones significativas, es importante ser auténticos, comunicarnos abierta y honestamente, escuchar activamente a los demás, mostrar empatía, ser compasivos, dedicar tiempo a nuestras relaciones, y celebrar los logros de los demás. También es importante establecer límites saludables, resolver los conflictos de manera constructiva y perdonar. Las relaciones significativas nos brindan un sentido de pertenencia, nos ayudan a superar los desafíos y a celebrar las alegrías de la vida. Nos dan apoyo emocional, nos ayudan a desarrollar nuestra autoestima y nos permiten sentirnos conectados con los demás. En el caso de Demet, sus relaciones personales parecen ser una fuente importante de alegría y apoyo. Se rodea de amigos y familiares que la quieren y la apoyan, y que comparten sus alegrías y sus tristezas. Estas relaciones son un tesoro invaluable para ella, y un ejemplo de la importancia de la conexión humana en nuestras vidas. Las relaciones significativas son un componente esencial de la felicidad y el bienestar de Demet. Demet también parece ser una persona que aprecia las pequeñas cosas ***. Observar la belleza que nos rodea, agradecer por lo que tenemos, disfrutar de los momentos simples, es una clave para la felicidad. Un atardecer, una buena conversación, una taza de café, una sonrisa. Apreciar las pequeñas cosas nos ayuda a vivir el presente, a no dar nada por sentado, a encontrar la alegría en lo cotidiano. Es como entrenar el músculo de la gratitud. Pero ¿cómo cultivamos la apreciación por las pequeñas cosas? Apreciar las pequeñas cosas implica entrenar nuestra mente para enfocarnos en la belleza y la alegría que nos rodean, incluso en los momentos más simples. Para cultivar esta apreciación podemos practicar la gratitud diariamente, prestar atención a los detalles, disfrutar de los momentos presentes, agradecer por lo que tenemos y celebrar las pequeñas victorias. También es importante ser conscientes de la naturaleza efímera de la vida y valorar cada momento como si fuera único. Apreciar las pequeñas cosas nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo y a aumentar nuestra satisfacción con la vida. Nos permite vivir el presente con mayor intensidad y a encontrar la alegría en lo cotidiano. En el caso de Demet, su capacidad para apreciar las pequeñas cosas se refleja en su forma de interactuar con el mundo. Parece ser una persona que disfruta de los momentos simples, que valora la belleza que la rodea y que encuentra la alegría en las cosas cotidianas. Esta capacidad le permite vivir una vida más plena y satisfactoria, y a mantener una perspectiva positiva sobre la vida. La apreciación por las pequeñas cosas es un ingrediente esencial de la felicidad y el bienestar de Demet. Además de todo esto, Demet parece ser una persona con proyectos y metas ***. Tener sueños, objetivos, algo que nos motive y nos impulse a seguir adelante, es esencial para la felicidad. Ya sea profesionalmente en el ámbito personal, o en cualquier área de la vida, tener metas nos da dirección, nos da propósito, nos da la sensación de estar progresando. Y la sensación de logro es increíblemente gratificante. Pero ¿cómo establecemos y alcanzamos nuestras metas? Establecer y alcanzar nuestras metas es un proceso que implica identificar nuestros sueños y deseos, definir metas específicas y medibles, crear un plan de acción, establecer plazos realistas, dividir las metas en tareas más pequeñas, ser perseverantes, celebrar los logros y aprender de los errores. También es importante tener una actitud positiva, creer en nuestras capacidades y buscar el apoyo de los demás. Tener metas nos da un sentido de propósito, nos ayuda a mantenernos motivados y a sentir que estamos progresando en la vida. La sensación de logro es una de las fuentes más importantes de satisfacción y felicidad.
En el caso de Demet, su capacidad para establecer y alcanzar metas se refleja en su éxito profesional y en su vida personal. Siempre está trabajando en nuevos proyectos, buscando desafíos y esforzándose por mejorar y crecer como persona. Esta capacidad le permite mantenerse motivada, a sentirse realizada y a vivir una vida más plena y significativa. Tener metas es un componente esencial de la felicidad y el bienestar de Demet. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la gratitud. Agradecer por lo que tenemos, por lo que somos, por las personas que nos rodean, es una práctica poderosa para atraer la felicidad. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a valorar lo que tenemos, a darnos cuenta de lo afortunados que somos. Es como un imán para las buenas vibraciones. Pero ¿cómo podemos cultivar la gratitud en nuestra vida diaria? La gratitud es una práctica que se puede cultivar de muchas maneras, incluyendo escribir un diario de gratitud, expresar agradecimiento a los demás, practicar la atención plena en los momentos presentes y agradecer por las pequeñas cosas de la vida. También es importante ser conscientes de las bendiciones que tenemos, tanto grandes como pequeñas, y a valorarlas. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en lo positivo y a reducir el estrés y la ansiedad. Nos permite sentirnos más felices, más satisfechos y más conectados con los demás. En el caso de Demet, la gratitud parece ser un valor fundamental en su vida. Agradece por su éxito profesional, por las personas que la rodean y por las experiencias que ha vivido. Esta gratitud se refleja en su actitud positiva, en su capacidad para apreciar las pequeñas cosas y en su deseo de compartir su alegría con los demás. La gratitud es un ingrediente esencial de la felicidad y el bienestar de Demet. Otro aspecto que me parece muy importante destacar, y que podemos inferir al ver su actitud, es la resiliencia. La vida no es un camino de rosas. Todos enfrentamos momentos difíciles, situaciones que nos ponen a prueba. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a esos momentos, de aprender de ellos, de salir fortalecidos. Es la capacidad de mantener la esperanza, de seguir adelante, de encontrar la fuerza en nuestro interior para superar cualquier obstáculo. Es una cualidad fundamental para la felicidad. Pero, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia en nuestra vida? La resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Algunas estrategias para cultivar la resiliencia incluyen desarrollar una actitud positiva, aprender de las experiencias, establecer relaciones significativas, practicar el autocuidado, buscar ayuda profesional cuando sea necesario, y desarrollar habilidades de afrontamiento. También es importante tener una perspectiva realista sobre la vida, aceptar que los desafíos son inevitables y enfocarnos en nuestras fortalezas. La resiliencia nos permite superar los obstáculos, adaptarnos a los cambios y mantener una actitud positiva frente a la adversidad. Nos ayuda a mantener la esperanza, a seguir adelante y a encontrar la fuerza en nuestro interior para superar cualquier desafío. En el caso de Demet, su resiliencia se refleja en su capacidad para afrontar los desafíos con optimismo y determinación. Aprende de sus experiencias, busca soluciones creativas y no se rinde ante las dificultades. Esta resiliencia le permite mantenerse fuerte y positiva, y a seguir adelante con sus metas y sueños. La resiliencia es un componente fundamental para la felicidad y el bienestar de Demet. Finalmente y no menos importante, creo que Demet practica la generosidad. Dar, compartir, ayudar a los demás es una fuente de felicidad inagotable. Hacer el bien, contribuir al bienestar de otros, nos hace sentir bien con nosotros mismos. La generosidad nos conecta con los demás, nos hace sentir parte de algo más grande y nos llena de satisfacción. Es como un círculo virtuoso. Pero, ¿cómo podemos incorporar la generosidad en nuestra vida diaria? La generosidad es una cualidad que se puede practicar de muchas maneras. Algunas formas de ser generoso incluyen dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, o simplemente una palabra amable o un gesto de apoyo a los demás. También podemos donar a organizaciones benéficas, ayudar a nuestros vecinos, apoyar causas que nos importan, y ser amables y compasivos con los demás. La generosidad nos conecta con los demás, nos ayuda a construir relaciones más fuertes y a sentirnos parte de una comunidad. También nos hace sentir bien con nosotros mismos y aumenta nuestra satisfacción con la vida. En el caso de Demet, su generosidad se refleja en su deseo de ayudar a los demás,
en su participación en causas benéficas y en su actitud amable y compasiva hacia las personas que la rodean. La generosidad es un componente esencial de la felicidad y el bienestar de Demet. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos intentado desentrañar los secretos de la felicidad de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado, que les haya resultado inspirador, y que les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. En resumen, hemos visto que la autenticidad, la pasión, la actitud positiva, el autocuidado, las relaciones significativas, la apreciación de las pequeñas cosas, los proyectos y metas, la gratitud, la resiliencia y la generosidad, son algunos de los pilares que parecen sostener la alegría y el bienestar de Demet. Pero recordemos que no se trata de imitar a Demet al pie de la letra. Cada persona es única, y la clave para la felicidad radica en encontrar las estrategias y los hábitos que mejor se adapten a nuestra personalidad y a nuestro estilo de vida. Lo importante es estar abiertos a la exploración, a la experimentación y al autodescubrimiento. No existe una fórmula mágica para la felicidad, pero sí existen herramientas y prácticas que podemos utilizar para cultivar una vida más plena y satisfactoria. La felicidad es un viaje, no un destino, y cada día es una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos a nuestra mejor versión. Debemos ser pacientes con nosotros mismos, celebrar nuestros logros y aprender de nuestros errores. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con optimismo y resiliencia. La felicidad es la suma de pequeños momentos, de conexiones significativas y de la búsqueda constante de nuestro propósito en la vida. La felicidad es un trabajo en proceso, y cada uno de nosotros tiene el poder de construir su propia felicidad. Recuerden que la felicidad no es una meta, sino un camino. No es algo que se alcanza, sino algo que se construye día a día. Y cada uno de nosotros tiene el poder de cultivar la felicidad en su vida, de encontrar la alegría en las pequeñas cosas, de vivir una vida plena y significativa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me ha encantado compartir este tema con ustedes. Espero que este análisis detallado de los secretos de Demet Özdemir les haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre cómo podemos cultivar la felicidad en nuestras vidas. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de construir una vida llena de alegría y bienestar. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de abrazar la autenticidad, la pasión, la gratitud y la resiliencia en nuestro día a día. La felicidad es un viaje, una aventura personal que se construye con cada elección, con cada pensamiento y con cada acción. Es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. No se dejen llevar por las presiones sociales o por las expectativas externas. Escuchen a su corazón, sigan sus instintos y permítanse ser felices a su manera. La felicidad no es un destino, sino un estado de ánimo, una actitud ante la vida. Es una elección consciente que requiere práctica, perseverancia y, sobre todo, amor propio. Así que adelante. Atrévanse a soñar, a amar, a reír y a vivir cada día como si fuera el único. Ahora me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Qué les pareció más interesante? ¿Qué estrategias les gustaría empezar a implementar en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me sirve mucho para seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. No se queden callados. Compartan sus ideas. Además, me encantaría conocer sus propias experiencias y reflexiones sobre la felicidad. ¿Qué significa la felicidad para ustedes? ¿Qué los hace sentir más felices y realizados? ¿Qué estrategias han implementado en su vida para cultivar la alegría y el bienestar? Compartan sus consejos, sus secretos y sus historias con la comunidad. Juntos podemos aprender unos de otros y enriquecernos mutuamente. La felicidad es contagiosa y cuanto más la compartimos, más se multiplica. Así que no duden en expresar sus pensamientos y sentimientos. Sus comentarios son valiosos y hacen que este canal sea aún más especial. Estoy ansiosa por leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Compartan la alegría. Hagan clic en la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Además, compartir este vídeo con sus seres queridos es una excelente manera de inspirarlos y de promover la positividad en sus vidas. Pueden compartirlo en sus redes sociales, enviárselo por correo electrónico o simplemente hablar sobre él en una conversación. La alegría se multiplica cuando se comparte y al compartir este vídeo, están contribuyendo a difundir un mensaje de esperanza, de motivación y de bienestar. Así que no duden en compartir la felicidad. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.